En unos minutos nos vamos a enlazar con Daniel Marmolejo, productor y director del documental Guerra Híbrida. Ayer se estrenó el tercer capítulo de Guerra Híbrida, Toño, y caray, qué declaraciones, qué fuerte. No hay manera que Felipe Calderón pueda decir, después de ver la gente el tercer, no se le puede aceptar a Felipe Calderón después de que el pueblo vea el tercer capítulo de Guerra Híbrida, que no sabía, que no tenía información contundente de la relación de Genaro García Luna con el narcotráfico. Hay declaraciones, y creo que son inéditas, y vaya, hay que quitarnos el sombrero con Daniel Marmolejo, que logra entrevistar al general Tomás Ángeles de Aguajare, perseguido en tiempos de Calderón, señalado de presuntamente haberle dictado el libro Los Señores del Narco a Anabel Hernández, cosa que ha desmentido tanto la autora como el general. Y el general, ayer me desvelé viendo el tercer capítulo de Guerra Híbrida y poco pude dormir de lo fuerte de sus declaraciones. Él sostiene, Toño, que él mismo le dijo a Felipe Calderón de los nexos de García Luna con el narcotráfico, y que Felipe Calderón se lo pidió por escrito y se lo envió por escrito. Felipe Calderón no puede decir que no sabía de personas fidedignas, creíbles, que Genaro García Luna estaba metido hasta el cuello con el narcotráfico. Estamos hablando de un general del ejército, Tomás Ángeles de Aguajare, quien demuestra en esta entrevista que le concede para el tercer capítulo de Guerra Híbrida a Daniel Marmolejo un gran amor por México y un gran amor por su verdad. A ver ahora qué bolsa se pone en la cabeza para poder salir al público Felipe Calderón, y vamos a ver si con estas declaraciones tan fuertes ahora sí le cuadra a personajes como Leo Zuckerman, que decía en la entrevista con Calderón que no le cuadraba que Estados Unidos le estuviera fincando responsabilidades a Genaro García Luna. A ver si ahora sí Ciro Gómez Leiva hace las preguntas mínimas, decorosas, dignas de un periodista, cuando tienes a un general diciendo: yo se lo dije a Calderón y me pidió por escrito mis declaraciones y se las envié. Si el hecho de que un general del ejército estuviera a pregunta expresa de Felipe Calderón diciéndole lo que sabía, no fueron suficientes bases para investigar por parte de un presidente a su secretario de Seguridad Pública, pues no sé qué esperaba Felipe Calderón para animarse a investigar a su amigo, a su cómplice, Toño. Sí, Vicente, y qué interesante tener siempre la declaración, porque escucha esto, es público consentidor. Generalmente tenemos a periodistas de investigación que nos dan a conocer en sus textos, en sus columnas, en sus investigaciones per se, en sus reportajes, que entrevistaron a dicha fuente que no pueden nombrar, que hablaron con generales que no pueden decir su nombre, y estos generales les hablaron sobre el narco, sobre, la forma en la que el gobierno estaba inmiscuido con el narco. O a veces se cita directamente a los militares. El caso del legendario general Tomás Ángeles de Aguajare es muy sonado, se le cita constantemente. Pero hasta el momento no tengo yo recolección de una entrevista per se, que salga el general con nombre y apellido, con rostro, y que dé este tipo de declaraciones. Esta es verdaderamente una bomba que se da en la Guerra Híbrida 3, en esta serie de Guerra Híbrida. Qué barbaridad lo que estamos escuchando, y yo creo que no se equivoca, por ejemplo, un Epigmenio Ibarra al decir que Felipe Calderón debe estar muy, muy ocupado en estos momentos preparando su defensa. Creo que estas declaraciones incluso deberían de ser consideradas por la Fiscalía ahí en Nueva York, el caso de Genaro García Luna,
Porque tú lo viste, Vicente, lo vio el público consentidor. El primero fue Joaquín El Chapo Guzmán en esa corte de Nueva York. Hoy está siendo juzgado Genaro García Luna en esa corte de Nueva York con el mismo juez. ¿Quién será el próximo después de estas declaraciones? ¿Será Felipe Calderón? ¿Le llegará ya la hora a Felipe Calderón de rendir cuentas? Mis fuentes, así como los grandes periodistas de México, nótese mi sarcasmo, mis fuentes me aseguran que el general Ángeles de Aguajare fue perseguido por haber sido el que dio los antecedentes de Genaro García Luna, y que el secretario de la Defensa Nacional en ese momento, el general Galván, terminó precisamente al interior del ejército con los grupos de apoyo de Tomás Ángeles de Aguajare. ¿Por qué será? Déjeme, si me permite, le he pedido permiso a Daniel Marmolejo, quien ya nos está esperando para hablar con nosotros, le he pedido permiso de retomar estos minutitos, que son, creo yo, los más impresionantes que habíamos escuchado. Todo el capítulo de Guerra Híbrida, el tercer capítulo de Guerra, es más, los 3 capítulos de Guerra Híbrida son contundentes, pero estas declaraciones de Tomás Ángeles de Aguajare son lapidarias para las versiones del expresidente de México, Felipe Calderón. Preste atención a estos minutos, que son oro molido. Suéltelo, Ceci. Que la acusación, ¿no? A mí me parece increíble, conociendo a Genaro García Luna, su relación con Estados Unidos, que pues haya aceptado sobornos del cártel de Sinaloa. No me cuadra, la verdad. En una entrevista reciente a la ex embajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson, afirmó que la información que teníamos, refiriéndose al Departamento de Estado, era por conducto de funcionarios estadounidenses, pero provenía por parte de mexicanos. Eran los que más información recibían y tenían sobre la corrupción de Genaro García Luna. El expresidente Calderón insiste en que no sabía nada. ¿A qué información tenía usted acceso, general? ¿Y cuáles son los personajes involucrados dentro de estos escenarios de verdadera corrupción? Daniel, muchos personajes, muy delicado. Yo creo que sería herir a México y yo no lo haría. Tú tocaste el tema del licenciado Calderón. Él, por conducto del secretario de la Defensa, me convocó a platicar con él el 9 de mayo de 2007. Si mal no recuerdo, yo tenía 40 minutos. Estuvimos casi 1 hora 20 minutos. Estaba él, el licenciado Juan Camilo y yo. Ahí él me preguntó, yo contestaba. Una de sus preguntas que creo que le interesaba más era sobre García Luna. Le dije: señor presidente, le voy a decir mi verdad. Es mi verdad. No lo voy a engañar a usted, ni a mis jefes, a ninguno de mis jefes engaño, ni le digo mentiras, menos al presidente de la República, porque mi comentario puede generar decisiones dañinas para el país. Le di mi versión, me lo pidió por escrito. Días más tarde no lo llevé, se lo hice llegar a él. ¿Qué le dije? El involucramiento de García Luna en el narcotráfico y en otras cosas. El tema importante es el de narcotráfico. Estaba enterado. Ese mismo día, ya después de eso, platicando él y yo, solos, de pie, a un lado de su escritorio, me refiero al presidente, al licenciado Calderón, ahí le dije que su estrategia estaba mal y por qué estaba mal, y a mi juicio qué debía hacerse. Él me escuchó. En las 2 ocasiones me escuchó, no hizo ningún comentario, ninguna réplica.
escuchó simplemente. Y de acuerdo con la información que pudo entregarle al presidente Calderón, ¿a qué grupos de la delincuencia organizada estaría sirviendo Genaro García Luna? Fundamentalmente con el del Pacífico. Siguieron la estrategia de trabajar de la mano con el cártel que consideraron más fuerte, el del Pacífico, con la idea tontísima de acabar pronto, uniendo fuerzas, las del crimen organizado del Pacífico con el gobierno federal, para acabar con los demás cárteles. Lo único que hicieron fue fragmentar esto, desorganizarlo y llegar a la situación que estamos viviendo. Cantidad de grupúsculos que tienen los nombres que les da la gana, que siembran terror, que han perdido capacidad para importar y exportar droga y viven del secuestro, de la extorsión, pero sí nos causan terror. Ahí están las declaraciones, parte de las declaraciones del general Tomás Ángeles de Aguajare. Toño, ¿sabía o no sabía Felipe Calderón de los nexos de García Luna con el narcotráfico? Con nombre, con apellido, con un rostro que usted acaba de ver, un rostro de un general completamente legendario para los mexicanos. Ese general, Tomás Ángeles de Aguajare, se lo dice a usted en esta entrevista, usted, pueblo de México, que se lo advirtió a Felipe Calderón, que le dijo incluso que la estrategia estaba mal y que le dijo quién realmente era Genaro García Luna. Por supuesto que sabía, ya lo estamos escuchando de un general. ¡Qué barbaridad! Y tenemos a Felipe Calderón buscando un partido político, atacando a varias facciones políticas también, intentando inmiscuirse en muchas cosas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué peligro para México! Yo se lo voy a decir. El verdadero peligro para México es Felipe Calderón. No sé si tenga un poquito de dignidad Felipe Calderón para declarar o pronunciarse sobre las declaraciones del general Tomás Ángeles de Aguajare. Pero los que deberían de tener tantita madre deberían de ser los periodistas que se ponen de tapete cuando entrevistan a Felipe Calderón. Esos que le limpian la cara y casi le dicen lo que usted diga, su majestad. Grábeme, don David, porque nos vamos a enlazar en estos momentos con alguien a quien respetamos, admiramos y que hoy se merece pues todas las palmas por este tercer capítulo de Guerra Híbrida. El productor y director de ese complejo proyecto, pero urgente y necesario proyecto para México, Daniel Marmolejo. Amigo Daniel, carambas, qué fuertes declaraciones, qué fuerte capítulo de Guerra Híbrida. Nos advertiste que iba a ser, que iba a dejar la víbora chillando, y vaya que si lo has cumplido. Te mando un abrazo, Daniel. ¿Qué tal, Vicente, Toño, Ceci, a todo el equipo de Sin Censura en Chicago? Muy agradecido por tus palabras, Vicente. Realmente nos propusimos, como bien dices, realizar un proyecto complejo que hace poco más de 6 meses tuvimos la oportunidad de presentar y tú nos acompañaste y participaste en el capítulo 1 de Guerra Híbrida, el cual es un concepto que tiene varios niveles para tratar de entenderlo. Tiene un nivel metateórico, en donde se analiza este desajuste de civilización y el intento de destruir la escala de valores. El planteamiento hecho por Daniel Stulin en ese sentido, que además es un conocedor de los movimientos en el mundo como las revoluciones de color, por ejemplo. Tuvo una declaración, Guerra Híbrida, que fue en el momento en el que se entrega el Premio Nacional de Periodismo 2019 al periodista de la BBC, de The Guardian, Greg Palast, periodista de investigación, quien señala en el capítulo 1 aparece que Felipe Calderón robó las elecciones.
y que Andrés Manuel no perdió las elecciones del 2006. Se ha creado a través de Guerra Híbrida una de las reflexiones más profundas que tiene que ver con este intento de golpe a la figura de Andrés Manuel López Obrador, de desestabilización de la Cuarta Transformación y de intento por socavar el ánimo y el espíritu de la gente, sumado a todas las circunstancias externas, no necesariamente internas, y algunas que pudieran darse a nivel interno, pero sobre todo las externas, de las cuales los conservadores se cuelgan para atacar. El fenómeno de la guerra híbrida ha sido analizado en distintos países, en Ucrania respecto a Rusia, en Pakistán respecto a la India, en otros países como Argentina o España, la guerra que se ha dado en términos legales, el llamado lawfare. Para nosotros, Vicente, en México, era necesario ir jalando distintos hilos hasta llegar a un hilo conductor que nos llevara a entender cuáles eran las circunstancias de nuestro país. Y creo que hemos en este tercer capítulo, después de todo lo que te dije, de un plano metateórico, de un plano teórico donde nuestros amigos de Sin Línea nos han ayudado, Fidel el de acá, Fidel Esquivel, que reflexiona teóricamente sobre la posverdad, las reflexiones de José Carlos Arias, obviamente de Erika González, en este último capítulo de Ursus Sartoris, en general hacer una construcción que llega hasta la base de los movimientos, como el movimiento feminista. Pero para terminar de desmontar esta guerra híbrida, era necesario tomar al referente histórico que nos daría el golpe más contundente y brutal contra quienes se han encargado de desmoronar a este país. Y llegamos a la figura de Felipe Calderón a través de la declaración del general Tomás Ángeles de Aguajare, querido Vicente, en una entrevista histórica para México, porque si bien, como señalabas hace un momento, ha sido referente de consulta o de valoración, el general, por el honor y el amor a este país, no daba entrevistas sobre este tema, a pesar de que él fue una víctima. Recordemos que cuando sale de esta prisión de máxima seguridad, tras esta fabricación de delitos, el general utiliza una frase del Quijote que tiene que ver con el honor y con la verdad. Y él se ha manejado siempre en esa misma postura. Por eso su caso fue un caso emblemático, porque Calderón lo mandó a prisión a petición de figuras como García Luna y con la cuestionable figura del general Galván. Y esto, para Felipe Calderón, hacer la mano así era parte de una realidad permanente, de un abusivo en el poder, yo diría de un sociópata en el poder. No puedo comprender, verdaderamente yo no puedo entender cómo tiene todavía un séquito de aplaudidores, de fans, cuando aquí estamos desvistiendo a Felipe Calderón y a su inmoralidad como presidente usurpador. Creo, además de esta exposición amplia que hace el general en esta entrevista histórica, Vicente, porque no se trataba de que yo lo dijera o que alguien más lo diga, ya se ha dicho, faltaba el testimonio contundente, decir que los contenidos de este capítulo, también de los anteriores, pero en este particular que es el más reciente, son de un alto sentido patriótico. Aquí estamos moviendo el sentimiento por México más profundo, desde la reflexión a las Fuerzas Armadas, desde la reflexión al escudo nacional y la figura del Tlatoani y del presidente, desde la reflexión de quienes pudieran ser utilizadas o no dentro de movimientos
y que el separatismo ha estado persistente y ha sido motor para atacar instituciones. Porque quienes están atacando a las instituciones, Vicente, son mercenarios patrocinados por los apátridas. Y en ese sentido, creo, Vicente, que hemos dado pie con esta reflexión y mensaje del general para que la lápida de Felipe Calderón diga: aquí yace un traidor a la patria. Qué fuerte lo que estás diciendo, Daniel Marmolejo, y no es para menos. Un general que tiene los pantalones y el amor por México para contar su verdad, para desmentir, por ejemplo, lo que tanto estuvieron moviendo, que él le había dictado el libro Los Señores del Narco a Anabel Hernández. Incluso en el capítulo de Guerra Híbrida hace un reconocimiento a un diputado que no conoce, dice personalmente, pero que estuvo atento a lo que dijo en las comparecencias de Genaro García Luna, como Gerardo Fernández Noroña, y lo reconoce abiertamente el general. Estamos, creo yo, si tuvieran un tantito de dignidad, todos esos medios que se dedican al golpeteo e, insisto, a lavarle la cara a un, como dice Toño, al verdadero peligro para México llamado Felipe Calderón, deberían de retomar estas declaraciones para replantearse las entrevistas a Felipe Calderón, porque no estamos hablando ya de Daniel Marmolejo ni de Vicente Serrano, estamos hablando del general Tomás Ángeles de Aguajare, que además también, como bien lo ha señalado, fue víctima de la persecución. ¿Por qué? Por destapar todo esto. Y me llama mucho la atención que también hace mención a Juan Camilo Muriño, que debió de haber estado enterado de lo que sabía Felipe Calderón, de los nexos de García Luna con el narcotráfico. Y una aclaración nada más, cuando hace referencia al cártel del Pacífico es porque el cártel de Sinaloa pues está en el Pacífico y además pues se le ha nombrado de tantas formas a ese cártel. En fin, mi querido Daniel, yo creo que aquí tenemos mucho para reflexionar y mucho para seguir exigiendo justicia, Daniel. Efectivamente, Vicente, el contubernio, porque no podríamos llamar de otra forma a esa relación simbiótica entre Calderón y García Luna, tiene muchas aristas a partir de esto. Recordemos temas trascendentales como el Copelazo Cuello y esa aparente, porque en términos de mafias de poder, de cotos de poder, no podemos hablar de fidelidades, de Javier Lozano con Calderón, a quien le dice que siempre va a estar en su proyecto, pues no sé si le vaya a llevar cigarrillos al bote, pero lo que queda claro, Vicente, es que Felipe Calderón, y este es un llamado a Lorenzo Córdoba, definitivo, decidido, porque no está hablando un periodista, no está hablando un documentalista, no, estoy hablando como Juan Pueblo. Y como Juan Pueblo, yo le digo a Lorenzo Córdoba, aguas, Lorenzo Córdoba, aguas. Ya Leonel Castillo le dio la constancia de mayoría a Calderón como presidente de México. Yo estuve allí presente, Vicente, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 5 de septiembre. Tengo muy clara esa fecha porque mi madre había muerto el 1 de septiembre. Entonces yo tenía una enorme congoja como para salir y continuar con el proyecto Cuarta República, el nuevo contrato social, que era el documental que yo estaba realizando. Y ese era un momento definitivo, porque después de haber dado seguimiento a todo el proceso de la crisis postelectoral, con mi cámara al hombro,
con algunos extraordinarios colaboradores de enorme sentido patriótico. Fui la primera cámara en llegar al Tribunal Electoral, querido Vicente, con ese dolor. Por cuestiones técnicas nos llevaron a una sala de prensa, entonces ya no pude testimoniar el veredicto, pero allí fue cuando Leonel Castillo, que también es LC, como Lorenzo Córdoba, LC, Leonel Castillo, LC, dijo: que nos juzgue quien quiera juzgarnos, pues hoy juzgo al juzgador por haberle dado una constancia de mayoría a un delincuente. Hoy juzgo a Leonel Castillo, al juzgador, por haber permitido la conducción de este país a una desgracia histórica, a una tragedia civilizatoria. Yo estuve ahí, yo escuché ese testimonio de la gente de dolor, vi colgados de los barrotes, querido Vicente, llorando a la gente porque perdía la oportunidad histórica de la democracia. Pero no íbamos a continuar la aventura de la transformación de la patria, de nuestro amado México, desde la perspectiva de solamente consignarlo por la tragedia provocada en este país al basurero de la historia. Tenemos que consignarlo penalmente. Por eso, Vicente, fue necesario llegar a este nivel de entrevista. Y por eso hoy todos somos Tomás Ángeles. Porque hoy todos sentimos la misma indignación. Y por eso me atrevo de manera fuerte, contundente, retórica y trascendente a decirle a Lorenzo Córdoba: ya sabes, Lorenzo Córdoba, ya sabes de estos arreglos. No fue sencillo, Vicente, y quiero decirlo, entrevistar al general Tomás Ángeles, porque aunque yo seguí su proceso y tuve la oportunidad de comentarlo con distintos diputados locales y federales, recuerdo la sensibilidad del diputado Javier Orihuela, quien promovió la información para generar un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, y quien con su voz en el último minuto del cierre de sesión señaló públicamente que estaría por ser liberado el general Tomás Ángeles de Aguajare de ese encarcelamiento, no solamente malvado, perverso, sino al cual no se le han reparado los daños. El Estado mexicano tiene una deuda con un soldado de la patria, esa es la verdad, y le tiene que resarcir el daño, porque fue un daño a la moral del ejército, Vicente. No fue el único, fueron varios militares. Yo hablo en el caso del general, porque es a quien conocí. Fue un daño a la moral del ejército. Entonces, la realidad de esto es que dándole todo ese seguimiento desde hace algunos años a un hombre honesto y patriota, llegar a esta situación es una situación que compromete. Porque estos siguen siendo malditos, aunque no tengan el poder político. Porque siguen respondiendo a esos intereses. Y porque en Guerra Híbrida 3, así como lo señaló el presidente, dejamos expuesta la traición que ocurrió en 1973 en Chile. Y ese maldito sentimiento que mueve a personajes de la derecha como Claudio X González. ¿Cómo se atreve
a decir que en este país vigoroso, con niños, con jóvenes, un vendedor de papel sanitario masivo puede promover un golpe de Estado, como el ocurrido en 1973. Por eso era necesario, Vicente, recordarle al pueblo de México el enorme dolor que vivió Chile con la imposición del neoliberalismo en 1973, convertido en un laboratorio. Por suerte, figuras como el general Luis Crescencio Sandoval, como el secretario de Marina, jamás permitirían que se cometiera un acto de sedición, una traición a la patria. México no está para ser traicionado, Vicente. Por eso, también lo que se demuestra en el capítulo 3 de Guerra Híbrida es la enorme vocación, la enorme capacidad técnica y la enorme determinación de personas, personalidades de la Cuarta Transformación, como Santiago Nieto, quien no se limitó a pensar que en la mañanera le dábamos un comentario y actuó en el congelamiento de cuentas de presuntos delincuentes de cuello blanco que siempre sobrevivían en su relación con los gobiernos de turno del PRI y del PAN. Por eso, Vicente, creo que hemos puesto el dedo en la llaga, en donde más ha sufrido México, en esta bola de traidores, de corruptos, de genocidas, que a través de trampas electorales, a través de acuerdos políticos y a través del contubernio de cuatitud que tienen, pudieron establecer relaciones con el crimen organizado y llevar a México al pandemonium y a muchos inocentes al cementerio. Fíjate que algo que me llamó mucho la atención de las declaraciones del general Tomás Ángeles de Aguajare, pareciera que sufre, sí hay algo que le duele, porque habla desde su trinchera, desde su experiencia, de una traición a México, de una traición a la patria, de un Genaro García Luna que traicionó a todo y todos, y a un Felipe Calderón que también avaló esa traición a la patria, a pesar de que sabía. ¿Así lo percibiste tú, que estaba conflictuado con sentimientos a flor de piel el general? Porque estás mencionando de traidores a la patria y de patriotas, y hay muchos, la gran mayoría, en el ejército, en las Fuerzas Armadas en general, y no creo que deba de permitirse otro linchamiento después de estas declaraciones al general Tomás Ángeles de Aguajare, después de la travesía que le tocó vivir con la persecución en tiempos de Calderón, y todo parece indicar avalada por el entonces secretario de la Defensa Nacional y de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública. Acabas de señalar algo muy importante, Vicente. No permitir el linchamiento al general Tomás Ángeles de Aguajare. Primero, nos ha demostrado su capacidad, su patriotismo. En la entrevista nos demuestra su nobleza, y en su mirada y en su corazón el dolor porque a México lo traicionaron estos despiadados. Yo considero, Vicente, y así se lo propuse al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, que la figura del general Tomás Ángeles de Aguajare estuviese dentro de los consejos del ejército, porque la sabiduría de un hombre como él tiene que ser aprovechada por el presidente de la República. ¿Y sabes qué? No dudo que así sea. O sea, yo no tengo ninguna duda de que además el general representa a 5 generaciones de militares. En la independencia, en la reforma,
y las guerras de intervención, en la Revolución Mexicana, en todo el proceso postrevolucionario y él en la Cuarta Transformación. Porque aunque los militares no tienen una posición política explícita, aunque lo tengan como ciudadanos, él es un personaje que está contribuyendo a la transformación de México. Y por esa misma razón suscribo la posición tuya respecto a elevar al nivel máximo la figura del general Tomás Ángeles de Aguajare. A mí me representa. Y vaya que honestamente tuve maestros que tuvieron conflictos con los militares por lo ocurrido en el 68, pero lo ocurrido en el 68 fue una situación donde al ejército lo empinaron ahí tanto el presidente Díaz Ordaz como el hasta ahora inmortal Luis Echeverría, ¿verdad? Mejor se muere su hijo que él. Va a haber fiesta nacional cuando muera Luis Echeverría. Y lo empinaron al ejército. Entonces, hay una resistencia desde incluso el seno de la izquierda a considerar en muchos momentos, pero yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está volviendo a la construcción de la necesaria relación entre ciudadanía y Fuerzas Armadas. Y él no pudo avanzar en la Cuarta Transformación sin el apoyo de los ingenieros militares, sin el apoyo de los soldados rasos, sin el apoyo para la construcción de un modelo que no es el del ejército, pero sí de la Guardia Nacional, a través del conocimiento de los militares. Por eso el presidente les dijo: al diablo con Texcoco. El nuevo aeropuerto es un aeropuerto de sentimiento nacional y patriótico y se llama Felipe Ángeles, en reconocimiento al abuelo, la figura antepasado del general. Además, Vicente, en la Marcha de la Lealtad celebrada recientemente, que conmemora a las fuerzas que defendían a nuestro país y al presidente Madero en el siglo XX, antes de que viniera la decena trágica, en conmemoración a ese evento tan importante, la Marcha de la Lealtad, a sus espaldas y a espaldas de su esposa, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, el presidente tiene la figura del general Tomás Ángeles de Aguajare. Al que le quedó claro, Vicente. Pero ahora hay que hacer todavía una reflexión adicional. Eso es respecto a la institucionalidad de este país, que es una institucionalidad que le está dando rumbo a la nación. Pero ahora hagámoslo como ciudadanos. Espíritu de cuerpo, cohesión, como dice el general. Cuando le pregunto yo si se había perdido el espíritu de cuerpo, ¿por qué en vez de defenderlo lo entregan? ¿Por qué entregaron a un inocente que lo único que fue a decir fue una verdad? Todos los mexicanos tenemos que hacer espíritu de cuerpo con el general Tomás Ángeles de Aguajare. Y quiero agradecer de manera muy personal, Vicente, la confianza que tuvo para no darme a mí una entrevista, sino para obsequiarle un testimonio al pueblo de México. Y algo que no te he mencionado, pero también es parte de este análisis de Guerra Híbrida. Por cierto, tienen que ver Guerra Híbrida, tercer capítulo, en 4A República. Así es el canal, así se llama el canal de Daniel Marmolejo, 4A República. Y en algún momento ya hasta le pedí permiso para uno de estos días poner los 3 capítulos seguidos, porque tienen que ver el 1, no porque aparezca su servidor, sino porque así empieza el contexto de esto que se denomina Guerra Híbrida. 1, 2 y ahora 3, acaba de salir anoche, tienen que verlo en 4A República. Pero algo que me llamó mucho la atención,
mi querido Daniel Marmolejo, el general Tomás Ángeles de Aguajare dice que es Felipe Calderón el que le pregunta sobre Genaro García Luna. No es que, como dice Felipe Calderón, eran rumores y eran chismes y corre, ve y dile. No, dice el general Tomás Ángeles de Aguajare que Felipe Calderón lo mandó llamar y entre otras cosas le preguntó sobre el caso Genaro García Luna, que le da su versión el general y que después le pide que se lo ponga por escrito. ¿Qué más tendría que haber necesitado Felipe Calderón para iniciar una investigación seria sobre su compinche, sobre su cómplice? Fíjate que en reflexión a esto, Vicente, recordemos el momento tan desagradable que tuvo Felipe Calderón cuando toma posesión como presidente usurpador. En esa circunstancia muy lamentable, habían pasado apenas 5 meses. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. 5 meses y días de que había ocupado la silla presidencial Felipe Calderón. Y es cuando llama al general. Entonces Calderón nos regala, tras la información ocurrida en el mes de mayo del 2007, 5 años, 7 meses de Genaro García Luna. Sabiéndolo, nos regala 5 años, 7 meses con un criminal en la Secretaría de Seguridad Pública. Figuras tan desafortunadas para México como el Negro Durazo, por ejemplo, en su momento, con todo lo desgraciado que ese tipo fue, no alcanza ni siquiera la relevancia de un personaje como García Luna, Vicente. En esos tiempos, en aquellos años de López Portillo, pues no había forma de tener una conciencia como la que tenemos, ¿no? Periodistas como Manuel Buendía, alguno que otro, pues muy osado en la pluma, pues se atrevían a escribir sobre temas de este nivel. Ahora, pues es una conciencia nacional que no cabe en figuras como nosotros, ya es una cuestión natural, ¿no? Pero sabiendo esto, Calderón, a petición suya, y además de quien se lo entregó como información, que había construido toda una serie de conocimientos a partir de trabajos de investigación sobre delincuencia, no le da ningún perdón. Aquí no hay omisión, Vicente, aquí no hay omisión. Por eso es importante poner en relevancia ante esto una pregunta que yo le hice al general. La primera es ¿por qué no le daba crédito a lo que el general estaba diciendo? Y si acaso entonces Felipe Calderón, que está aquí atrás, había encontrado en García Luna un área de oportunidad o de oportunidades. Y ahí está la reflexión en Guerra Híbrida respecto a esa situación. ¿Me permites ¿Sí? retomar esa parte precisamente para que entienda la gente esta reflexión que hace el general? ¿Me permitirías? ¿Me das permiso, Daniel? Adelante, por favor, Vicente, adelante. Suéltelo, Ceci, por favor. Extorsión, pero sí nos causan terror. Le pegaron al avispero, las avispas se dispersaron por todo el territorio nacional y ahorita lo estamos pagando. O sea, ¿a usted le cuadra
García Luna fue el consentido de Felipe Calderón. ¿Cree usted que no tuvieron peso sus palabras al presidente o considera que Calderón vio un área de oportunidades en García Luna? ¿Por qué lo sostuvo? Yo creo que vio un área de oportunidades en García Luna. ¿Quién entroniza a García Luna? Creo yo, es hipótesis mía. Juan Camilo Muriño. Es el que le introduce primero a jugar fútbol allá, los partidos de fútbol que se organizaban ahí entre el presidente y algunos de sus gentes cercanas, de sus consentidos, ahí en Los Pinos. Y ahí entró García Luna, que se fue paulatinamente con mucha habilidad, con mucha intriga, porque es un individuo perverso, demasiado perverso, tanto como audaz y ambicioso, que rápido se apoderó de Felipe Calderón. General, ¿considera que tenía una cierta calificación la figura de García Luna por el gobierno de Estados Unidos, por la CIA, por la embajada? Ellos tienen intereses, no amigos. El gángster más implacable, más infame que le sirva, a ese lo utiliza. Aunque le sepan todas sus canalladas, a ese lo utiliza. Y eso fue. García Luna era menos que empleado. A un empleado le pagas. Menos que empleado, lo que más abajo de empleado, no sé, sirviente, pues al sirviente también le pagas. A eso fue García Luna de las agencias norteamericanas. Todo lo que le decían, todo lo que pedían, él lo daba. Pues cómo no, por supuesto que eres mi consentido y contigo trabajo y a ti te defiendo. Y claro que meto las manos al fuego por ti, mientras me seas de utilidad. Después pues ya será otra cosa. Así es, en la práctica, y yo no lo critico, Daniel. Que sea un juego sucio, pues sí, pero en política, y más en la política internacional, pues que hay limpio. Después de su retiro viene un momento muy particular que fue la fabricación de delitos en su contra. ¿Cómo lo podemos sintetizar y reflexionar para que el pueblo de México sepa de qué fue víctima el general Tomás Ángeles de Aguajare? Yo ya estaba en la mira, porque pues, yo seguí frecuentando a mis amistades, siempre tuve una vida social activa, en restaurantes, Daniel, ¿no? Poco en acciones de grupo, en fin, pero pláticas informales, todas ellas. Me mantuve activo y siempre opiné de acuerdo con mis convicciones. Yo sabía que no gustaba, pero no decía ninguna mentira. La gota que derramó, bueno, el libro que sacó Anabel Hernández, Los Señores del Narco, que ella, que es extraordinaria investigadora, periodista de investigación, escritora, hizo, dicen que yo se lo hice, que yo le ayudé a hacérselo, que yo se lo dicté, cosa que no es verdad. Ella es estupenda, más bien ella está para enseñarme a mí, no yo a ella. Bueno, dijeron que yo participé en su libro también, y la gota que derramó el vaso, o que les fue oportunísima, fue el evento académico que organizó la Fundación Colosio en San Luis Potosí, donde se trataba de identificar acciones contra el narcotráfico. Esto fue en mayo de 2012, a principios de mayo. Pues ahí dije yo, con muy buena intención, que la estrategia estaba mal. Que no tenemos estrategia de seguridad nacional, no tenemos un apropiado marco de referencia sobre seguridad nacional, no tenemos una base de partida. Yo creo que habría que empezar por ahí. Y eso fue utilizado, me enteré, que eso fue utilizado para decirle al presidente que yo era un peligro para ellos. Y pues le planteó lo de mi encarcelamiento, lo aceptó y es lo que sé, y así es como fui a dar a la cárcel. ¿Quién lo habría planeado, general? Entiendo García Luna y Galván, así lo entiendo. García Luna seguro, Galván, no sé qué tanto, pero me aseguran que también participó.
no hizo espíritu de cuerpo con generales como usted, que son dignos, honorables y que siempre se manejan con la verdad? ¿No hizo espíritu de cuerpo? El espíritu de cuerpo es una virtud, es una obligación que está plasmada en nuestro reglamento de deberes militares. Se perdieron los valores, se perdieron las virtudes militares en esas administraciones, la anterior de Vega García y la de Galván Galván. Al traste con las virtudes militares, lo que nos daba cohesión, coherencia, rumbo, como buenos soldados, se perdió el espíritu de cuerpo. A ver, paremos aquí, mi querida Cecilia, porque son reflexiones, varias reflexiones que hace Tomás Ángeles de Aguajare para el tercer capítulo de Guerra Híbrida, Daniel. Esto lo digo sin afán de cebollazo, ni porque es amigo Daniel Marmolejo, pero esto es un trabajo de premio de periodismo, ¿eh? Yo creo que incluso en la reflexión que hace el general, entenderíamos lo que está haciendo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, de cohesionar y darle rumbo a las Fuerzas Armadas que dice son pueblo con uniforme, y volver a generar esas Fuerzas Armadas que merece México. Pero qué fuertes las declaraciones que hace sobre los gringos, qué fuerte que señala a Galván Galván y a Genaro García Luna para que lo metan a la cárcel. En fin, yo te pregunto, además de tus reflexiones sobre lo que acabamos de ver y escuchar de tu tercera parte de Guerra Híbrida, ¿estamos preparados para la campaña de linchamiento contra Tomás Ángeles de Aguajare? ¿Y te imaginas lo que se viene contra todos aquellos que forman parte de tu producción y de los que apoyamos esto? ¿Te has puesto a pensar? ¿Te acuerdas cuando nos tumbaron el canal poniendo Guerra Híbrida primera parte y que te dije, lo peor está por venir? ¿Te has puesto a pensar en la magnitud de estas declaraciones, Daniel? Vicente, una figura como la del general, que ha tenido una de las más destacadas trayectorias, y así lo señaló el secretario de la Defensa, y si tú ves el video, vas a ver una figura tan poderosa por lo que significa el secretario de la Defensa, cuando sus ojos, su mirada se cristaliza, refiriéndose al general Tomás Ángeles de Aguajare. Eso es conmovedor, porque dentro de lo que menciona el general en Guerra Híbrida, de la capacidad letal que tiene el ejército, el que un hombre de la gallardía, de la fuerza y de la integridad del general Luis Crescencio Sandoval, tenga esa imagen en su mirada, esa fuerza en su mirada, que es un reflejo de su espíritu, significa que hay una raíz muy profunda y una gratitud y reconocimiento a esta figura patriótica. Estamos preparados, Vicente, porque para afrontar a los traidores a la patria, ya nos curtió el sol, porque en las urnas demostramos que ya no queríamos a los Peña Nieto, a las Gaviotas, a los Videgaray, a los Calderón, porque en el fondo tampoco queremos a Margarita Zavala, porque lo que queremos realmente es que este país exorcice sus demonios, y son muchos los demonios, pero hemos ganado, y así quiero reflexionarlo contigo, una fuerza en la comunicación en México y a nivel internacional también, porque nos sigue gente de diferentes países, tanto mexicanos que están en Estados Unidos, que están en Sudamérica, que están en Europa, como extranjeros también. Y hemos tenido un contacto con ellos. Quiero decirte, Vicente, que estamos preparados, porque lo que estamos haciendo es lo que refiere el maestro Jesús Almerón Acevedo en Guerra Híbrida. Estamos haciendo
periodismo de combate. Y no estamos aquí por frágiles, ni estamos aquí por inconscientes e incongruentes. Estamos aquí porque reconocemos nuestro papel en la historia y sabemos los riesgos que existen. En un país donde los periodistas son atacados, pero alguien lo tenía que hacer. Alguien tenía que decir de qué tamaño son los criminales de cuello blanco. Alguien tenía que decir quiénes son los traidores a la patria. Y finalmente, lo que estamos siendo es la voz del pueblo. Ese periodismo de combate que se señala ahí, como he dicho yo, en Guerra Híbrida, que tuvieron en el periodo de la Ilustración, Diderot, D'Alembert, que tuvieron en la reflexión del contrato social, Rousseau, Hobbes, Locke, que tuvieron en el espíritu de la República a Montesquieu, que tuvieron en la representación política e histórica a un Benito Juárez, que tuvieron en las letras a los Flores Magón, que tuvieron al Pípila, que tuvieron a los símbolos y a los héroes, pues por cobardes no estamos aquí. Y si he de pagar yo las consecuencias por exponer la guerra híbrida, las acepto. Pero no estás solo, y eso te tiene que quedar claro, ¿no? No estás solo. No estamos solos, no estamos solos. El periodismo de combate tiene figuras retóricas potentes en personajes como Vicente Serrano, en amigos como los de Sin Línea, en muchos otros personajes, Vicente, en Los Incorruptibles, por supuesto, donde muchos de ellos son agredidos permanentemente, no solamente a través de las redes sociales, sino han sido agredidos físicamente, o sus familiares también. Estamos construyendo una postura sólida respecto a la historia que queremos para México, porque bajo estos argumentos no entregaríamos el futuro de nuestro país a otro tipo de personajes como los antes dicho. Y hay que dejar claro algo: no somos los dueños de la verdad. Y hay que dejar claro, nos podemos equivocar, nos equivocamos, porque no dejamos de ser humanos, Vicente, no somos perfectos. Y ante nuestros errores hemos de pedir disculpas. En el caso muy concreto de México, Vicente, la transformación va y no se va a detener por el claxon de una camioneta 4x4 en el Zócalo de la Ciudad de México. No se va a detener la transformación por eso. La desigualdad es muy fuerte y el reto es muy grande. Entonces, lo primero es que si vamos a hallar un rumbo, o si ya estamos en el camino del rumbo adecuado para salir de esta circunstancia histórica, el exponer en documentales o en series como Guerra Híbrida, como lo fue Cuarta República, como lo fue la serie No se hagan pactos, que surgió durante el periodo de Peña Nieto,
exponer en procesos históricos como ese trabajo que hicimos con los amigos de Radio AMLO, con Europa en Llamas, que se llamó Pensar y Actuar, con otras voces retóricas que también señalaron al poder y que algunos ya se fueron y otros todavía afortunadamente están con nosotros, afortunadamente para nosotros, pues es la fuerza de inspiración. O sea, ver a un personaje como el presidente de la República perfectamente dispuesto a hablar con todos luego de una reunión a las 7 de la mañana, a compañeros como Hans Salazar, como Carlos Pozos, como Sandy Aguilera, como todos ellos que desde las 2 de la mañana se están alistando, ver que tú tienes una profunda conciencia humanista, que nos abres tu espacio para hacer estas reflexiones, pues nos deja muy claro que no estamos solos, Vicente, porque además detrás de nosotros está un pueblo que ha sufrido y un pueblo que está urgido de justicia. De ahí que hemos hecho los señalamientos de manera consistente y las exigencias también a la Fiscalía, porque yo particularmente pedí que no nada más fuera en Estados Unidos donde se enjuiciara a Calderón, porque cuando se señaló que había una cierta investigación, bla, 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 dije, bueno, pues qué tarde estamos para aportar pruebas, cuando esto ya debiera ser. Y también cuando hemos dicho que si Anabel Hernández ha dejado muy claro que hay una infiltración dentro de la Fiscalía, pues lo menos que se puede esperar es acción. Y no estamos solos y el general no está solo, Vicente, porque de lo que hablamos es espíritu de cuerpo. En el fondo de nuestros corazones está el himno nacional y está muy claro que a la patria un soldado en cada hijo le dio y cada hija también. Pues qué hermosa reflexión haces, mi querido Daniel Marmolejo. Yo espero que la gente apoye, a pesar de que escondan tu contenido, a pesar de que busquen tumbar los capítulos de Guerra Híbrida. Ojalá que se desboque la audiencia de Sin Censura y en el transcurso de la tarde, en el transcurso de la noche, en un fin de semana, lo vean en familia y hasta los 3 capítulos. El tercero lo acaba de lanzar Daniel Marmolejo, además, con una amistad y elegancia que me conmueve. Después de nuestro programa de Sin Censura Nocturno, esperó a que termináramos Sin Censura Nocturno ayer para soltar el tercer capítulo de Guerra Híbrida. Yo les pido que no se lo pierdan, porque esto que hemos presentado son unos minutos solamente del documental, del tercer capítulo del documental con el general Tomás Ángeles de Aguajare. Es compacto, potente, muy recomendable, y véanlo en 4A República. Ese es el canal de YouTube de Daniel Marmolejo. Espero que se suscriban también a su canal, 4A República, y chútense por el bien de todos estos 3 capítulos de Guerra Híbrida. Y algo importante, que es lo que nosotros también decimos constantemente aquí: no nos crean ni a nosotros a ojos cerrados, porque pues nos podemos equivocar, porque nadie es dueño de la verdad, pero es importante que se escuche la verdad de un general como Tomás Ángeles de Aguajare en momentos en que se escucha la verdad o la mentira de un expresidente como Felipe Calderón. Mi querido Daniel, ¿con qué quieres cerrar? Yo estoy emocionado, nos podríamos pasar todo el día platicando, mi querido Daniel. Sí. Ha sido un ejercicio, un diálogo muy emocionante para mí, porque te respeto, amigo, pero más valoro tu lealtad y la amistad. Quiero que la gente sepa que parte del equipo con el que transmitimos todas las noches, las luces, tú nos las prestaste y yo voy a tener que... No sé qué voy a hacer para compensar tu generosidad. La gente tiene que saber eso, que no solamente eres tú, y nosotros somos nosotros, yo, que somos, que estamos,
y te agradezco eso. Nunca, esa lealtad nunca la vamos a traicionar, y tú lo sabes muy bien, mi querido Daniel. Fíjate que con la labor que has hecho tan destacada, Vicente, de estos 10 años de esfuerzo independiente, yo no tenía honestamente conocimiento, si no te hubiese celebrado también, aplaudido este esfuerzo personal, pero sí en respeto a tu proyecto, y después me dio mucho gusto confirmar que, bueno, saber que cumplías 10 años de transmisiones de ejercicio del equipo de Sin Censura. Era conveniente liberar todo el tiempo necesario para que tus programas se comunicaran, y después lanzar Guerra Híbrida a partir de las 10 de la noche, cuando tú terminabas tu transmisión. Respecto a lo demás, Vicente, iba a ser muy triste que una voz y una personalidad como la tuya se quedara con unas velas en el Zócalo capitalino aquella noche, después de lo que había sucedido contigo, y era necesario hacer espíritu de cuerpo, como eso que refiere el general Tomás Ángeles Daguajare. No tienes nada que agradecer, es mi voluntad, es mi corazón, es mi espíritu de solidaridad contigo y con los compañeros, ¿no? Porque esto que hacemos no tiene nada más un carácter unipersonal. En Guerra Híbrida han participado periodistas de muy alto nivel, de gran importancia, desde luego compañeros de La Mañanera, Lord, Marco, también ha estado un periodista muy destacado como Juan Bautista en su oportunidad, desde luego Vicente Serrano, pues personajes de las redes, Eric de Sin Línea. No habíamos dado mucho espacio a las mujeres, ahora las feministas también les dimos un espacio para su presencia. Julia Didrikson, desde luego también nuestros queridos amigos Erika González Elric, el gran Pepe Arias, José Carlos Arias, un extraordinario economista que nos ilumina mucho, dice que sí vamos a tener salida de esto, pues yo confío en él. En general, Vicente, es una sinergia, y en esta gran sinergia pues hay una gran inspiración. No pudiera haber este motor sin una gran inspiración, y es nuestro país, es México. Por eso desde aquí yo quiero aprovechar la comunicación internacional que tienes para mandarle un abrazo a todos los mexicanos que no están tocando hoy suelo patrio, pero que aman a su país, que lo extrañan, que aportan con su economía para que proyectos como Sin Censura continúen, con remesas a nivel nacional también. A los mexicanos que están en otras regiones, en Centro, Sudamérica, en Asia, en África, en Europa, en todas partes, en Oceanía, donde también hay muchos mexicanos con los que tenemos una fraterna relación a distancia. Y decirles que quienes han inspirado este movimiento son todos ellos. Nosotros simplemente estamos actuando con la obligación y responsabilidad que implica, y no queremos defraudarlos, pero pues siempre bajo nuestros propios límites haremos lo posible para lograr contenidos de esta calidad, Vicente, porque además, para redondear, son proyectos de calidad. No solamente son mensajes, testimonios de valor, sino que también se cuidan temas como la calidad. Claro que sí, Daniel, y nuevamente la invitación para que la gente, para que ustedes vayan al canal de YouTube de Daniel Marmolejo, 4A República, se suscriban y vean Guerra Híbrida. Este documental, hasta el momento de 3 capítulos, no tiene desperdicio. Y este tercer capítulo, pues ya lo mencionábamos, con la entrevista central del general Tomás Ángeles Daguajare, echando por tierra las mentiras, las versiones de Felipe Calderón en torno al caso Genaro García Luna.